Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión que vamos a tener en Zoom con tres personas que nos van a hablar acerca de una investigación, de un libro, de una publicación más bien, decir, creo que es la forma correcta de decirlo, muy interesante, que habla acerca pues de personas de la disidencia sexual, como se dice también desde las asociaciones civiles y desde la parte académica. Le damos la bienvenida al doctor Mauricio Albores, que está aquí con nosotros. También le vamos a dar la bienvenida a la maestra María José García, que está también aquí con nosotros. Y estamos esperando que... ya está con nosotros aquí también la maestra Mari Carmen de la Encarnación, que es quien también va a acompañar al doctor y a la maestra María José en esta presentación de esta noche. Pues bueno, déjenme comentarles a todas las personas que están aquí dos cosas importantes. La primera es que es una sesión Zoom que decidimos grabar, es una sesión Zoom que decidimos hacer completamente pública en redes sociales, en los grupos de los diversos diplomados que tenemos en Serendipity, de las diversas generaciones que tenemos en Serendipity. Así que van a ver a lo largo de la transmisión, o más bien de esta sesión, que hay personas que se nos unen. Seguramente hay personas que por alguna razón salen de la sesión y la intención en todo momento es compartir un espacio académico, es brindar como tal información. Nos encantaría que, así como Rosy tiene su cámara prendida, el resto de las personas nos apoyen prendiendo su cámara. Creo que la dinámica de participación la pensamos un poquito con el doctor Mauricio, que es con quien tuve conversación pues en estos días cuando le invité y demás, como un espacio en donde vamos a cederle la palabra. Yo tengo algunas preguntas que ya tuvimos la oportunidad de dialogar él y yo. Vamos a cederle la palabra, él decidirá en qué momento la maestra María José y la maestra Mari Carmen intervienen. Ya han tenido otras experiencias, me parece que esta es la primera en Zoom, ¿verdad, Mauricio? No. Y bueno, pues ya, con lo acostumbrados y acostumbradas que estamos a la virtualidad, seguramente esto se va a ir dando. Y pues le pido a los tres participantes, a los tres maestros que están acá, que en el momento que ustedes decidan podamos abrir un espacio para que las personas que están dentro de la sala de Zoom puedan participar, puedan dar una opinión. Todo, como siempre hacemos en Serendipity, en un marco del respeto, de ética y sobre todo de profesionalismo. Es bien válida plantear la duda que surja, como surja, dentro del marco de pensar que somos adultos y adultas, ¿no? Y que la intención siempre de la participación sea abonar a construir mayor conocimiento, ¿no? Y bueno, como ustedes saben, mañana es el Día del Psicólogo, el Día de la Psicóloga en México y en varios países del mundo, y vamos a hacer una transmisión de lo que se viva esta noche, el día de mañana, y va a quedar colgado toda la semana, además de estar en nuestro canal de YouTube, al cual le damos difusión por otros medios que no solo son Facebook. Y bueno, el chat que tenemos abajo, como ustedes saben, como ya están acostumbrados y acostumbradas, pues es libre, pueden escribir cuando gusten, y vamos a dejar un poco la dinámica al doctor Mauricio, a la maestra María José y a la maestra Mari Carmen. Y bueno, sigo invitándoles, si pueden ustedes por favor abrir sus cámaras para que esto no sea tan esquizofrenizante como las clases que luego doy en una universidad de Puebla, ¿no? Que hablo con letreros, que espero que sea así. Y de mientras, en lo que se van sumando más personas que nos pueden llegar a acompañar, voy a tomarme un espacio para leer un poquito acerca de la currículum de quienes nos van a acompañar esta noche, ¿no? Como ustedes saben, esta es una actividad académica que estamos haciendo para promover un libro que se llama Cuerpos Habitados, Historias desde la Disidencia Sexual, del doctor Mauricio Albores Argüello, chiapaneco, psicólogo, a quien tengo el gusto de llamar amigo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, Mauricio Albores Argüello es maestro en terapia familiar sistémica. Él también es especialista en terapia de pareja y tiene un doctorado en psicología. Es docente en la licenciatura en Psicología de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de Ciencias y Artes del Estado de Chiapas. Y de posgrado también es docente en otras instituciones de educación superior en Chiapas. Es miembro también del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores a nivel nacional.
En sus líneas, perdón, de interés son los estudios de género, las violencias y la disidencia sexual. Se dedica, además, a la práctica clínica privada. Su trabajo está incluido en rostros y huellas de las violencias en América Latina, corporeidad y clínica psicológica, una mirada al cuerpo y disidencias sexogenéricas, identidades, cuerpos, voces e historia de nuestra América, entre otros. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, amigo, muchas gracias. Bueno, también quiero presentarles a Mari Carmen de la Encarnación Pereira Vázquez. Ella es escritora y defensora de los derechos humanos de migrantes de la comunidad LGBTIQ+, además de personas trans, privadas de la libertad e indígenas LGBT de los Altos de Chiapas. Es licenciada en Derecho por el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas. Mari Carmen fue becaria en el Programa de Desarrollo de Liderazgo Indígena por la Fundación Kellogg's del 2011 al 2012. Fue Premio Estatal de la Juventud en 2008 y en 2012 fue elegida como una de las 100 jóvenes líderes, agentes de cambio por América Latina y el Caribe, de la Fundación Ashoka y Avancemos México en Centroamérica. Fue considerada como una de las 100 activistas de la diversidad sexual más influyentes en la República Mexicana por la revista Rostros Diversos en el 2017. Es autora del libro Apología de una ciudad en llamas, publicado en 2013, y fue incluida en la antología de poesía homoerótica indígena México-Guatemala, Canel Bail, no sé si lo leí bien, y actualmente forma parte de la red, Red Mesoamericana de Apoyo al Migrante LGBT de la Organización Internacional de Migrantes, OIM. También forma parte de la red de becarios Kellogg's y fue enlace para la letra S, documentando crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género. Fue la primera mujer trans en ser invitada como conferencista. Voy a darle acceso a una persona. Fue la primera mujer trans en ser invitada como conferencista en Mujeres Indígenas y fue nominada al Premio de Liderazgo Valiente MUSAC que otorga la Fundación Kellogg en el mundo. Actualmente es consultora consultiva de la Organización Nacional Constituyentes MX. Bienvenida, Mari Carmen, también. Gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Y por último y no menos importante, vamos a hablar acerca de María José García Cruz. Bueno, pues ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas Puebla. Ella ha participado en foros regionales en México, paridad, democracia, avances y retos en las políticas de los derechos de las mujeres. También ha participado en fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres en los municipios, pueblos y comunidades indígenas, tanto en el sistema de los partidos políticos como en el sistema normativo indígena del estado de Chiapas a través del IEPC. También fue parte del encuentro Participación y Aportes de la Mujer en la Ciencia por la CEIGEN en 2020. Fue parte del diagnóstico de violencia política de género contra las mujeres en los medios de comunicación durante el proceso electoral del 2021 para el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ha sido parte de la capacitación a miembros de medios de comunicación digital con incidencia en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para comunicar con perspectiva de género y contribuir a la prevención de la violencia contra las mujeres a través del proceso Pactos de Medios de Comunicación por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y las Niñas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. También fue parte del taller de fortalecimiento de liderazgos elegidos por el proceso de elecciones escolares realizado en la coordinación del IEPC y el Ayuntamiento de Tuxtla, y en el proyecto Escuelas de Autonomía Florinda Lazos León por el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Es promotora social de la Comisión Nacional del Desarrollo de los Pueblos Indígenas. También ha sido encargada del área de mercadotecnia en Latinoamérica y España por, no sé si lo digo bien, María José, Wilingua o W-Lingua, ya nos dirás tú más al ratito, ¿no? Ay, más bien qué vergüenza que mandé todo el CV, no sabía que había que hacer un resumen. Yo creo que está bien ahí. Bueno. Gracias. Y bueno, pues acompañan al doctor Mauricio esta noche y a todas las personas que estamos aquí para presentar este libro. Así que, bueno, primero que nada me gustaría escuchar una breve introducción de cada una de ustedes tres y comenzamos con las preguntas.
Bueno, pues no sé si empiezo yo. Muchas gracias, amigo, por apoyarnos, por la presentación precisamente de este libro, que es precisamente producto de la investigación doctoral que realicé aquí en la UNICACH y que narra precisamente de 3 historias de las personas de las diversidades sexogenéricas o disidencias sexuales, o como un término que yo acuño ya en la misma investigación, llamándole diversidencia, que más adelante igual y lo podemos describir. Fue un reto muy importante y voy a hablar un poquito del punto metodológico porque de entrada hago una crítica muy puntual al movimiento LGBTIQ+, por este sentido capitalista, también masculinizado, creo yo, que ha habido del movimiento, y sé que a veces estos comentarios pueden ser muy, muy duros, muy críticos, pero recuerdo en una presentación y justo María José decía que es muy importante también dar esta pauta de hacer la crítica también desde nuestros propios espacios. Y entonces hice esta parte metodológica desde una postura muy crítica, desde la psicología crítica, pero también de entrada que la investigación era sobre arreglos parentales, sobre las formas en cómo las personas LGBTIQ+ ejercen aspectos de parentalidad. Y hay un término que acuña Óscar Laguna, que es un investigador de México, psicólogo también, denomina arreglos parentales justamente a este ejercicio. La investigación se quedó muy corta con nada más el tema de arreglos parentales, porque tratamos de ver justamente las historias de vida de estas 3 personas, que inicialmente eran 6, pero por situaciones complejas de las agendas de estas mismas personas, pues nada más nos quedamos con 3. Y data precisamente y narra de la historia de un hombre homosexual, de una mujer lesbiana y de una mujer trans. ¿Qué concatenan estas 3 historias? Pues bueno, las violencias que perviven las 3 personas desde las familias heteronormadas también, que son atravesadas precisamente por estas violencias patriarcales por devenir de algunas familias binaristas desde la heteronorma, y donde hay presencia también de violencia, sobre todo violencia ejercida por los padres, algunos de ellos en consumos de sustancias, algunos de ellos violencia psicológica, física, y también de esta negación precisamente de los procesos de afirmación identitaria, que veremos, para que lo puedan leer, el libro. Es que en el caso de Ara, de esta mujer trans, pues obviamente pasa por diferentes circunstancias que le impiden en algún momento poderse legitimar, hasta que en algún momento un amigo, precisamente tengo que nombrarlo, David Hernández, que es abogado aquí en Chiapas y que era defensor, bueno, es defensor, es activista también, pero defensor de los derechos humanos, y en ese tiempo trabajaba en esa institución, que ayudó a muchas mujeres trans como Ara a que pudieran hacer precisamente ese proceso. Sin embargo, lo que tenemos que reconocer es que a pesar de que hay aparentemente mucha apertura sobre el tema, y lo vemos también en la plataforma, ¿no, Freddy? En Serendipity también, con el tema de las disidencias sexogenéricas, parece ser que todavía hay mucho trabajo que realizar. Y bueno, esto es un comentario que han hecho antropólogos, antropólogas, en el sentido de que tenemos que seguir informando, tenemos que seguir psicoeducando, ¿no? Y desde una postura política poder visibilizar estas 3 historias, la verdad es que ha sido maravilloso. Ha sido muy difícil por esta perspectiva metodológica crítica también, pero muy interesante porque las entrevistas que se realizaron durante un año precisamente fueron entrevistas grabadas, en notas de voz. Es que todo lo que se movió a partir de las entrevistas, y bueno, también desde mi formación como psicólogo, ¿no? Y como terapeuta, en algunos momentos ya parecían como sesiones psicológicas, ¿no? Pero yo desde esa postura también de ser muy horizontal, donde no yo tenía que dar alguna retroalimentación, sino más bien dejar que las personas hablaran, nada más la parte de la escucha, fue muy interesante. Y que también la postura del investigador, en este caso desde mi persona, desde una observación no participante, sino nada más observar, escuchar, grabar, anotar ciertas observaciones,
y no interferir justamente en ese diálogo o en eso que se construía de sus propias historias. Al tener obviamente ya construida toda la historia durante las categorías que se conformaron, que fueron las categorías de la familia, la categoría de visibilizar la identidad, la categoría de la pareja, que lo menciono desde otra manera, y la última categoría que tendría que ver con la parentalidad, que en este caso, como les decía, este concepto de arreglos parentales me gustó mucho porque dista de esta perspectiva tradicional que se tiene sobre la parentalidad, sobre la maternidad, sobre la paternidad, y que incluso marca como un espectro de que cualquier persona de la población LGBT, o bueno, ya vamos a empezar a mencionar las personas de la disidencia sexogenérica, es que pueden en algún momento ejercer un aspecto de cuidado, de parentalidad, desde lo tradicional como lo entendemos, pero lo diferente es que no precisamente tienen que ser nuestros hijos, hijas biológicas, no precisamente tenemos que corresidir en el mismo espacio de la casa, ¿no? No precisamente tiene que haber un vínculo sanguíneo, ¿no? Como tal, sino simple y sencillamente 3 funciones básicas desde estos arreglos parentales, que es el cuidado, la atención que se puede dar en las necesidades básicas, pero también en las cuestiones de afecto, introducir a los menores o a las infancias, siendo nuestros hijos, hijas, desde estos arreglos parentales, al mundo exterior. Y 3, algo muy importante, una función, que lo dicen muchos teóricos y teóricas, es precisamente la autorregulación que nosotros podemos mostrar también como papá, como mamá o como una persona que en algún momento ejerce un arreglo parental. Entonces, este concepto que dista de esta perspectiva muy tradicional, binaria también de lo que es familia, pues obviamente fue un espectro tan maravilloso que pudimos justamente narrar en este libro a partir justamente de estas 3 historias. Entonces fue una experiencia maravillosa, dolorosa también, porque en el transcurso falleció, por ejemplo, la mamá de Ara, esta chica trans, y también las otras violencias que vivían los 3. Uno de ellos, el único hombre de estas 3 historias, es que al principio él dio toda la autorización justamente para que se pudiera publicar su historia en este libro, y ya me voy a callar para que Mari Carmen y Majo puedan comentar algo y ampliar un poquito más, pero ahora él le dan un puesto político en el Estado, y algo que ocurre es que vuelve su proceso de invisibilización a través de esta biopolítica, ¿no? Estatal, biopolítica de las instituciones, de en algún momento de no mostrarse él porque tiene este privilegio, ¿no? De tener un cargo público, un cargo político, y bueno, a costa de que su identidad, mostrándola en algún momento, cómo podía repercutir precisamente en su trabajo. Sin embargo, él sabe que este libro está presentándose en todos lados. Él dio su autorización, no ha comentado nada en ello, pero a lo que me refiero es que hubo un cambio en él, y pues bueno, ojalá que esto también a él le sirva, ¿no? Como para seguir visibilizándose, y ahora desde esta perspectiva, ¿no? Pero bueno, me gustaría que Majo y Mari Carmen pudieran comentar para que yo no me extienda tanto, y de ahí vuelvo a comentar algunas cositas. No sé, María José, ¿podrías platicarnos un poco de tu participación? ¿Por qué participas en estas presentaciones? ¿Qué opinas del libro? Perdón, estaba batallando para quitar el mute. Sorry. Bueno, yo participo un poco porque ante la imposibilidad de contar con las participaciones, como dices, por ejemplo, nuestro compañero Mao, de esta persona que no puede participar porque ahora tiene una presencia pública y etcétera, precisamente un poco para compartir nuestras experiencias desde las disidencias sexogenéricas, y también como para remarcar esta importancia de la visibilidad de las personas de las diversidencias, como les nombra Mao, que de entrada yo creo que hay que felicitar que el esfuerzo de Mao no solo es desde las historias de las disidencias, sino que también viene de una voz disidente en sí misma, ¿no? Y que en este ejercicio de disidencia en el que tenemos que resistir continuamente montón de opresiones sistémicas,
que nos atraviesan. Como dice mi compañera Mari Carmen, al final nuestra principal herramienta para defendernos de este mundo, de este sistema heteropatriarcal, normado, blanco, hegemónico, es siendo visibles, ¿no? Y es poniendo el cuerpo de frente, y es como dice mi compañera Mari Carmen, la principal herramienta que tenemos para defendernos. ¿Defendernos de qué? Defender de qué a este primer territorio, que es también nuestra primera autonomía. Defendernos de sistemas opresores que ahí están a la vuelta de la esquina, que nos han demostrado que puede haber un retroceso en derechos, como es con Donald Trump en el tema del aborto, del tema del reconocimiento de las identidades diversas. Entonces, cada que me invita Mau a presentar su libro, pienso que es una oportunidad de plantear que estamos inscritas en un contexto social que en cualquier momento y al menor de los pretextos es capaz de desreconocer nuestras identidades, de quitarnos derechos, y que esta batalla la tenemos que estar dando todos los días, siendo visibles y compartiendo nuestras experiencias y abrazando categorías de análisis nuevas como las dos que nos presenta, estas dos particulares de los acuerdos de familias diversas, de los acuerdos parentales y del reconocimiento de las diversidades, porque no solo somos personas diversas, sino que somos disidentes de este sistema que, si fuese por él, nos oprimiría y nos borraría de ¿no? Nos dejaría, como es en algunos casos, desde la academia como sujetas de estudio nada más. Un poco pienso en este asunto de cómo luego este sistema del que estamos hablando, del cual nos oprime y nos hace disidentes y por lo tanto diversidentes, seguido nos divide a partir de garantizar, tal vez lo que me gustó mucho lo que dice Mau relativo a lo masculino, lo masculinizado del movimiento, porque precisamente este sistema muy seguido permite el reconocimiento de ciertas identidades, las visibiliza, las mercantiliza, y entonces hace que este pequeño filtro para que entren para que sean portadores de derechos ciertos grupos, nos permita dividir y ir dejando las luchas de otros grupos por detrás, ¿no? Pienso en la doctora Leticia Bonifaz, que siempre apela al reconocimiento y a la suma de todas las luchas, y al mismo tiempo pienso en el trabajo con pueblos indígenas, por ejemplo, en el tema de cosas muy puntuales en las que compartimos opresiones, por ejemplo, la usurpación de los cargos de las acciones afirmativas, de las cuales existen mecanismos para garantizar la participación de pueblos indígenas, de minorías racializadas más bien, de grupos de la disidencia sexogenérica, y que nos oprime en ese sentido el sistema, quitándonos los cargos, ¿no? Permitiendo que personas heteronormadas pasen por diversidencias para participar de estos cargos, para permitir que personas blancas y hegemónicas aspiren a los cargos de representación que tienen los pueblos indígenas. Pienso también, por ejemplo, en la opresión de la violencia que se ejerce sobre nuestros cuerpos, en cómo, platicando con una compañera indígena vieja de edad, que en aquel momento, que ahora ya no vive en este plano, que nos narraba la violencia de los procesos cuando los grupos paramilitares de paz y justicia en el al levantamiento del ZLN, ¿no? Y nos comentaba todos estos acompañamientos a reconocer los cuerpos de las compañeras y cómo hacía esta diferenciación de cómo asesinaban a las compañeras en contraste a los compañeros, ¿no? A las compañeras las violaban, las mutilaban, las dejaban visibles, les quemaban sus casas, y yo reconozco mucho de esa horrible narrativa, de esa necropolítica, en cómo también se tratan los cuerpos de las mujeres trans y cómo también se tratan los cuerpos de las mujeres en general. O sea, al final nos dividen, nos hace empezar, por ejemplo, en esta idea del feminismo transexcluyente, del borrado de mujeres, que también dice que no somos iguales, no nos reconoce en esa categoría o no nos quiere compartir, digamos, de esa categoría, y ya quiere hacer una diferenciación, pero yo siento que las opresiones en muchos sentidos van en el mismo tenor. Por ejemplo, pienso en la socialización y el lenguaje, en cómo esta violencia simbólica que se ejerce sobre las minorías o lo que se perciben como minorías, pienso, por ejemplo, así en rapidísimo a las mujeres, desde la feminidad, el corres como niña, ¿no? Que se socializa como un ejercicio de minimizar el trabajo físico de las mujeres y compararlo como algo, contrastarlo con algo negativo al ejercicio que puede ser un hombre, ¿no? Entonces lo lanzas como niña o pateas como niña como algo peyorativo. Lo mismo el tema de la normalización del joto, el maricón, el puto que gritaban en los estadios y que afortunadamente ya está prohibido,
pero cómo son expresiones también que naturalizan la violencia sobre nuestras vivencias, ¿no? Es la violencia epistémica que le llaman. Pienso en todas estas formas de deshumanización que se hace de los pueblos afro, cómo nos referimos a las aguas negras, a la suerte negra, cómo en Chiapas es muy común escuchar a los autos gritando despectivamente chamula, indio, y entonces pienso que más que diferencias tenemos sí, y evidentemente hay diferencias, no quiero decir que todos los cuerpos y todas las vivencias y todas las formas de socializar son exactamente las mismas, pero sí pienso que las violencias que nos atraviesan son muy similares y comparten muchas similitudes como para que estemos pensando en dividir las luchas. Y yo retomaría decir de la compañera Leticia Bonifaz, que habla de que es la suma de todas las luchas la que va a abonar a resolver nuestros problemas, nunca las luchas individuales. Pienso también en cómo estos movimientos luego nos reducen a ideologías, lo que ahora le nombran una ideología de género, que yo no termino de entender exactamente qué es, porque nosotras no estamos por ahí pensando en cambiarle la manera de identificarse de las personas ni de construir de mundo, simplemente de cómo construyen su mundo, sino que nos permitan vivir en paz y contando con nuestra portabilidad de derechos como lo hace cualquier otra persona. No sé si fuese suficiente por lo pronto, y quizá vamos escuchando a Mari Carmen y escuchando las participaciones y dudas, porque yo creo que las personas que nos acompañan pueden, como todas las personas, tener prejuicios y cosas que podamos ir abonando a construir y a deconstruir ciertos temas. Gracias, María José. Mari Carmen, por tu parte, ¿cuál es tu participación en estos foros en donde se presenta este libro? Parece que tiene algún problema con su internet. Ajá, quizás sea el micrófono, Víctor, el que esté apagado, tiene razón. Bueno, pues no sé, Mauricio, nos acabas de dar, en lo que Mari Carmen se puede conectar, una breve introducción de lo que se trata el libro, del por qué, ¿no? O sea, estabas estudiando el doctorado, propones esto como parte de un trabajo, como una publicación. Yo tengo una duda que me surge ahorita que te escucho a ti y escucho a María José. O sea, las tres historias que integran tu libro, estas historias de las tres personas que originalmente eran 6, están enfocadas ¿a qué? A conocer su vida, a conocer su lucha en particular por ser parte de la comunidad de la disidencia sexual, como ustedes lo proponen. ¿Están enfocadas a algún tema en específico? ¿Cuál fue el motivo y por qué decides trabajar con estas personas? Bueno, de entrada, desde la postura crítica es politizar, ¿no? La parte de visibilizar estas historias a través de contarlas, ¿no? Y esto que decía Majo, que de alguna manera es muy criticado por las ciencias, ¿no? Las ciencias sociales, de alguna manera cooptar esos espacios donde las personas, investigadores e investigadoras, puedan narrar historias que en algún momento no les competen desde las identidades, como esto que decía de ser una persona de la disidencia sexual y publicar un libro sobre disidencias sexogenéricas. No es lo mismo a que una persona hetero o una persona que no es de la disidencia publique un libro sobre disidencias. ¿Por qué? Precisamente por esta cooptación de los espacios. Uno, desde el punto de vista académico, que tú lo sabes, Freddy, y seguramente las y los que estén presentes el día de hoy sabrán que esos espacios a veces son muy reducidos y que en algunos momentos son precisamente utilizados o cooptados por otras personas que no tienen estas identidades, en primer punto. Y en segundo punto, porque cuando yo empiezo a hacer la tesis precisamente de este doctorado, resulta que empiezo a buscar bibliografías que hablen sobre familias o parejas de la diversidad sexual en Chiapas, y lastimosamente nada más me encontré un libro publicado por Coneculta y que hablaba dentro de muchas hojas, dentro de este libro, que es un libro muy bonito, por cierto, porque narra como ciertas historias de las familias y le pone sus fotografías, ¿no?
pero solamente había el caso de una familia en Chiapas que era precisamente de la diversidad sexual. Y entonces yo dije, ¿por qué dentro de la misma cultura, dentro de la misma academia, seguimos invisibilizando estas historias? Y por eso fue una postura política mía de decir, no, ahora tengo yo que compartir estas historias para que hagan también un eco y sepan que las familias de la diversidad sexual pues también existen, ¿no? Que no es que no existan, porque luego ocurre, es que ¿por qué tanta persona de la diversidad sexual hay ahora? No, es que siempre hemos existido. Lo que pasa es que la misma academia, las ciencias, en algún momento las mismas disciplinas, instituciones han invisibilizado a muchos cuerpos, muchas identidades, y pues ahora que hay esta posibilidad desde la política pública, desde los derechos humanos de poder afirmarse, pues obviamente muchas personas lo hacen. Aquí tengo que ser muy claro, y yo soy de la postura, no sé, Majo y Mari Carmen, de que las personas de la diversidencia o de la diversidad sexual o de la disidencia sexogenérica que en algún momento se quiera visibilizar a través de su identidad es un derecho, pero no podemos en algún momento obligar a que todas las personas de la disidencia sexogenérica se visibilicen, se muestren. ¿Por qué? Porque precisamente en estas mismas tres historias vemos cómo la violencia desde la familia, a través de estos procesos de discriminación, a través de estos procesos incluso de LGBTIQ-fobia, ¿no? Existen procesos donde los corren de las casas, en algún momento los violentan, en algunos otros momentos, como ocurrió en algunas de estas tres historias, que los llevaban a un centro de rehabilitación y querían ejercerles terapias de conversión, que sabemos que en el país ya están penalizadas. Es un tema todavía pendiente en Chiapas porque los diputados o la Cámara de Diputados todavía no, como que el Congreso más bien, como que todavía teme un poco de ello. Ya estamos viendo estos días que se están atendiendo otros temas, pero tenemos que entender justamente ello, que una no es una enfermedad. El viernes justamente se conmemoró precisamente esta lucha que hay contra la discriminación de las identidades LGBTIQ+, y que desde 1990 la OMS hizo esa recomendación tanto al CIE como a otros manuales de enfermedades mentales para sacar a la homosexualidad justamente de sus trastornos, aunque fue una recomendación que se había hecho desde 1970 y tantos. Pero el DSM, el Manual Estadístico de Trastornos Mentales, todavía no lo había hecho hasta que hubo una presión por todos estos movimientos que existieron en el 68 y a la par en el 80 con todo la pandemia que hubo precisamente, bueno, no sé si se le llama así, del SIDA, y que fue incluso etiquetado, ¿no?, a hombres homosexuales. Ahora sabemos que no precisamente es de esa manera. Entonces, esta forma de visibilizar ello, y también desde un contexto chiapaneco donde decíamos, bueno, aparentemente ya hay una apertura, pero seguimos viendo que las tradiciones, las costumbres, estas formas de entender las configuraciones familiares siguen atravesándonos y de alguna u otra manera siguen violentándonos. Lo que sí tengo que ser muy claro también es que el libro no pretende mercantilizar historias, porque sabemos también que hay una mercantilización de ciertas historias, como ocurre, por ejemplo, con las identidades de las mujeres trans, ¿no?, que vemos en los medios de comunicación, que se mercantilizan porque hay un proceso de exotización de los cuerpos. Y las formas en cómo se narran las noticias, pues obviamente generan ahí todo un discurso de odio, ¿no?, y de discriminación tan importante que nos dice qué tanto hemos avanzado y qué tanto no hemos avanzado precisamente en la visibilidad y el respeto precisamente de estas identidades. Entonces, lo que pretende más bien este libro es mostrar estas tres historias, que sepan que estas tres historias son de Chiapas, del contexto de chiapaneco, y que aunque hay muchos avances, todavía hay muchos elementos que atraviesan que de alguna u otra manera siguen afectando, siguen violentando sus identidades, y que al igual, o más bien a diferencia de la heteronorma, siempre hay un cuestionamiento sobre la identidad. Siempre se nos cuestiona por qué se es bisexual, por qué se es homosexual, por qué se es una persona trans, y por qué las personas trans tendrían que cambiar su nombre, ¿no?, si de pila es uno, ¿no?, el necrónimo.
Bueno, pero al final de cuentas son derechos ganados y no tendríamos que cuestionarlo, pero siempre hay un cuestionamiento en ello. Y en la heteronorma no existe ese cuestionamiento, como decir por qué se es hetero, por qué se nace hetero o por qué se construye hetero. Y bueno, ya para concluir con otro comentario para que Mari Carmen nos pueda comentar algo, y Majo también, es que en el caso de Abril, por ejemplo, esta mujer lesbiana, lo que ocurrió con ella es que inicialmente ella se definía como una mujer heterosexual, aunque ya tenía ciertos resquicios de su memoria, ciertos elementos de su memoria donde ella se veía en la infancia jugando con niñas y que le gustaban, pero no desde un sentido como ya en la adultez. Es que ella, al tener un matrimonio heterosexual del cual tiene 2 hijos biológicos con su esposo, se separa porque ella sufre violencia y también porque la familia de origen del ex esposo, pues obviamente se inmiscuía demasiado, que el esposo no ponía límites, como muchas de las familias chiapanecas, ¿no? Es como muy común que ocurra en nuestro contexto. Y no solamente por parte de la esposa, sino también por parte del esposo. Bueno, ella se separa y en ese proceso de separación, ya a los 20 y tantos años, ella conoce en el trabajo a una chica que es lesbiana, y ella le empieza a cortejar. Es así como ella empieza a tener su primer enamoramiento con una mujer. Y bueno, ¿por qué quiero comentar esto para no narrar más de la historia de Abril? Es que en el caso de Abril, ella ve su sexualidad muy dinámica. No ve una sexualidad estática, y esto es algo muy interesante que tendríamos que considerar en el hecho de que las sexualidades precisamente son así. Ahora las conocemos como sexualidades fluidas incluso, ¿no? Y entonces vemos ahora personas no binarias, vemos ahora personas que no tienen un gusto por un género o por una identidad en específico, sino más bien se enamoran o les puede gustar la persona, no precisamente a través de su género o a través de su identidad. Y entonces esto marca una pauta distinta también de lo que hemos entendido de que nacemos así, y que ya mi querida Shivón Guerrero McManus en algún momento en un libro que publica ella refiere precisamente que pareciera que hay un gen que está predispuesto, pero el mismo contexto posibilita ello. Lo digo en palabras muy burdas, ella tiene una explicación muy científica porque es bióloga y filósofa, es de la UNAM, precisamente por si la quieren buscar. Y explica precisamente ello. Entonces tendríamos que considerar también a las sexualidades como no algo estático, sino más bien algo que se puede construir. Y a la vez que se puede construir, en algún momento se puede deconstruir, ¿no? Para formar otras cosas. Bueno, espero que no se tomen a mal justamente estos comentarios, sino más bien entender que el contexto de alguna manera sí puede posibilitar algunas cosas, también la cuestión muy personal, ¿no? Desde estos genes, como ella lo puede explicar, pero no desde una perspectiva biologicista. Y no es que nacemos de esa manera, como lo diría Lady Gaga, ¿no? Con Born This Way, que yo sé que es un guiño al movimiento, pero tendríamos que repensar cómo estas experiencias, estas vivencias de alguna manera van construyéndonos también en nuestras identidades, en nuestras conformaciones, ¿no? Y bueno, independientemente de esta perspectiva, hay gente que dice, pues sí, yo nací así, y es muy respetable también, o sea, no contradecimos precisamente ello. Pero bueno, lo interesante, insisto, es entender ahora las sexualidades desde una perspectiva dinámica, desde una perspectiva cambiante, no una perspectiva estática que es determinista, o que en algún momento lo que se nos asigna al momento de nacer es lo que tiene justamente que ser. Ahorita le vamos a dar paso a Mari Carmen, que me parece que ya está aquí conectada, al menos yo ya logro verla. ¿Nos ayudarías colocando el nombre de esta autora en el chat? Por favor, Mauricio, o sea, para que las personas que están acá la puedan googlear o buscar. Mari Carmen, no sé si nos escuchas ya. Podríamos probar tu micrófono. Sí, claro. ¿Me escuchan ustedes? Sí te escuchamos muy bien. Cuéntanos un poquito cuál ha sido tu acompañamiento a María José y a Mauricio en la presentación de este libro. Híjole, creo que el internet le está jugando una mala pasada a Mari Carmen por segunda vez. Perdón, es que estoy usando mis datos. Adelante.
tengo ahí un tema con el internet ahorita. No estoy en una colonia. Bueno, pues hablando sobre el libro, justamente creo que lo que mencionaba María José, ¿no? Desde esta postura, el doctor Mauricio tiene una manera de cómo narra estas vivencias, pero al final del libro también tienen las opiniones personales, ¿no? Se nos fue. Se nos fue. Pero bueno, vamos a esperar a que se reconecte. Voy a estar aquí muy pendiente para... Sí, ¿me escuchan ahora? Ahora ya. sí. Sí, ya. Sí, perdón. Entonces, es un discurso contrahegemónico, es un discurso contra la homonorma, vaya, porque también hay un deber ser, como ser gay, ser lesbiana, ser trans, ¿no? Ser bisexual. Y entonces creo que es sumamente importante. El sábado pasado, que fue el 17 de mayo, creo que yo estaba, me preguntaban si iba a marchar, y yo el año pasado marché, y en esta ocasión no marché, porque están mercantilizando la marcha. Y está ahí sí... Se nos fue de nuevo la maestra Mari Carmen. Sí. Bueno, y sí, justo es lo que apunto en la parte de intentar no la mercantilización de las historias, pero estos discursos tan poderosos de María José y de Mari Carmen, yo las he invitado precisamente a ello porque hacen eco. En todas las presentaciones que hemos tenido hacen eco. Ellas manejan un discurso muy interesante y que dista también de esto que nombramos, ¿no? O en algún momento se nombra como el Pride, ¿no? Aunque sí asistimos en algunos momentos a la marcha, sí podemos asistir a algunas reuniones, etcétera. Pero creo que entendemos este sentido de que también nuestro discurso tiene que ser politizado en el hecho de que tiene que visibilizar, y yo creo que también es muy sano, como esto que decía María José, de hacer una parte de reflexión en nuestro movimiento de qué es lo que estamos haciendo con ello, precisamente por la presencia masculinizante que hay constantemente, ¿no? Y yo en el libro narro precisamente ello, que como muchos grupos de lesbianas que en algún momento habían estado en el movimiento LGBT han sido socorridos o han sido abrazados por los feminismos, y qué bueno, ¿no? De alguna manera. Pero tendríamos que pensar por qué tendrían que recurrir también a los feminismos, y qué padre que sea así, si el movimiento está, pero es precisamente por ello, porque la presencia de los homosexuales, incluso se dice movimiento gay en algún momento, y entonces la crítica es: ¿en dónde están las mujeres lesbianas? ¿Dónde están las mujeres bisexuales? ¿Dónde están las mujeres trans? Que también tienen voz y voto, tienen presencia, tienen identidad, tienen cuerpo, pero las mismas instituciones, los mismos movimientos en algunos momentos, como lo que está pasando con algunos lados feministas, ¿verdad? Y que bueno, Majo también lo explicó un poquito, es que tenemos que dar cuenta de ellos. Y entonces, pensar ya no en lo LGBT, porque es un acrónimo de alguna manera inglés, norteamericano, desde estos cuerpos blancos, privilegiados. Pensar ahora en la disidencia, porque hay una postura política desde mostrar el cuerpo, justamente como lo hace Majo, Mari Carmen y yo, que independientemente de que sea muy padre conversar y todo, al igual Shibón, ¿no? En algunos momentos han tenido violencias, ¿no? Gente que en el chat, gente que después en algún momento las quiere violentar, etcétera. Pero independientemente de ello, se pone y hacer una pauta, hacer una distinción precisamente de ello, de las personas que en algunos momentos no pueden mostrarse o no pueden visibilizarse. Y entonces es una forma de hacer esa disidencia, alejándonos un poco de esto LGBT blanco, privilegiado, insisto, ¿no? Homonormado, higienizado, diría Mari Carmen, que
el concepto de higienización deviene justamente de las guerrillas que hubieron en El Salvador, si mal no recuerdo, donde los mismos paramilitares, estos grupos paramilitares, lo que hacían a las personas LGBT pues eran matarlas, violarlas, etcétera, como ocurre en muchas muchas violencias, ¿no?, a las poblaciones LGBT, y de alguna manera tratan de higienizarlos como que si se limpiaran, y nosotros lo llevamos a la academia desde un discurso como una identidad higienizada, ¿no?, blanca, en algún momento desde el privilegio en la academia, hablando en un consultorio con clima, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que salirnos de ello y ver cómo también las disidencias viven desde una comunidad indígena que es atravesada por este elemento patriarcal de pensar, ¿no?, como siendo un hombre homosexual que habla tzotzil, ¿no?, tiene que ser proveedor y a la vez tiene que conformar su familia, ¿no?, que incluso la familia lo tiene que casar, etcétera, etcétera, con este tema de usos y costumbres. Y entonces nos marca precisamente en la parte de la disidencia. Pero bueno, quería precisamente describir este contexto para llegar al punto de por qué diversidencia, y seguramente ahora ya van a empezar a escuchar un poquito el término de diversidencia, que Majo y Mari Carmen agradezco mucho que ya lo tomen dentro de su discurso. Es porque independientemente que estamos en una disidencia sexogenérica, todavía nos es muy difícil salirnos de la diversidad sexual, precisamente por el tema del privilegio, precisamente por las estructuras sociales, por la cuestión biopolítica, y la biopolítica que en algún momento Michel Foucault nos explicó acerca de cómo hay un control sobre nuestro cuerpo, ¿no?, sobre nuestras identidades, todavía sigue existiendo. Entonces, ¿por qué pensamos que el closet tendría que ser salir de ello? Y diría mi amiga y querida Mari Carmen, pues yo nunca salí del closet porque ni closet tengo, dice siempre, ¿no? Nada más tiene que haber una cortina en su ropa, entonces para ella no aplica el closet. Pero bueno, ¿por qué tendríamos que salir de ello y decir soy homosexual, soy una mujer lesbiana? Precisamente por esta cuestión biopolítica. Entonces, aunque creamos que estamos ya en una disidencia, todavía la diversidad de alguna forma nos sigue cooptando un poco, y esto que explicaron Majo y Mari Carmen un poquito de que algunos espacios todavía son cooptados, ¿no?, por otras personas que no son de la disidencia sexogenérica. Entonces creo que estamos en un puente entre la diversidad sexual y la disidencia sexogenérica, y por ello es que construyo este término de diversidencia como que si fuera una unión de estos dos momentos, ¿no?, de la diversidad sexual y la disidencia sexogenérica, pero donde abraza el concepto a todas las identidades, independientemente si están o no están en el closet, independientemente si tienen una postura política desde su cuerpo, su discurso o no, desde su identidad que es diferente a la expresión de género y a la orientación sexual. Y entonces pensamos en una mujer trans, por ejemplo, que es lesbiana, ¿no? O sea, una mujer trans que le gustan las mujeres. Entonces, pensar en todo este abanico tan importante sin en algún momento alejarnos, sino más bien abrazarnos y en algún momento seguir resistiendo porque seguimos existiendo, es justamente que acuñó precisamente este término, y que de alguna forma ha hecho un poquito de ruido porque, para empezar, me decían unos alumnos en alguna otra presentación, creo que fue en Comitán, que nos dijeron con Mari Carmen que ¿por qué diversidencia, no? Y el término disidencia ni siquiera lo conocían, y precisamente porque como todo ha sido tan capitalizado por el movimiento de la diversidad sexual o lo LGBTIQ+, es que no se conocía en algunos lugares el concepto de disidencia sexogenérica. Ahora vemos que se está utilizando mucho más, y pues bueno, ahora con este otro concepto de diversidencia creo que puede abrazar precisamente a todas estas identidades. Independientemente de donde se sitúen, la diversidencia va a abrazar siempre justamente a esas identidades, y bueno, como movimiento en sí, pues seguimos justamente resistiendo a pesar de las violencias y de las cuestiones familiares, que yo en este libro aterrizo mucho la importancia de la familia, precisamente por lo que decía de las terapias de conversión. A la consulta me sigue llegando familias que quieren que cambien su identidad, su orientación sexual,
y que cuando se dan cuenta, la perspectiva que yo manejo, ¿no? Y que en algunos momentos les empiezo a hablar sobre este tema de derechos humanos, que de alguna forma tenemos que seguirlo haciendo porque muchas personas que no tienen esa posibilidad o el privilegio de hacerlo, tú también conoces otras historias, Freddy, es que a través de estas historias, a través de la historia de Majo, a través de la historia de Mari Carmen, a través de tu historia, Freddy, podemos dar cuenta precisamente que en algún momento sí se puede, pero que no es una cuestión de presión y que también tenemos que entender el contexto sociocultural, ¿no? Y que no todas las personas tienen esa posibilidad de salirse de esos contextos precisamente porque dependen económicamente de ellos, ¿no? O hay otras circunstancias, pero que en algún momento se podrá. Y quizá hay personas que nunca van a decir su orientación sexual por temor, por vergüenza, porque también hay un elemento de discriminación, ¿no? De autohomofobia, no sé cómo se podría determinar, que en algunos otros casos sí va a ser posible. Pero bueno, visibilizando ello, pues yo creo que la gente pues empieza a comentar más cosas, la gente se empieza a dar cuenta de ello, saben que existimos, saben que estamos resistiendo y que a través de la política pública, porque también esa es otra postura política, es que esto genere una incidencia precisamente en política pública, como ocurrió con Ara, esta mujer trans, donde ella tuvo que ir a otro estado para hacer precisamente, bueno, desde acá lo hizo, pero a través de una amparo, bueno, Mari Carmen creo que sabrá más, o Majo sabrá más de ello, que se tenía que poner o se tiene que interponer como una apelación para que haya una resolución a favor y puedan ellas tener su identidad de género ahora y ya no con su necrónimo, porque también eso es invisibilizar precisamente sus identidades, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si ya volvió Mari Carmen o Majo quería comentar algo más. Antes de que le demos la participación a la maestra María José, el chat ya está abierto, pueden comenzar a dejar sus preguntas o sus comentarios por ahí o comenzar a reaccionar alzando la manita y les vamos a ir dando el espacio para participar. Majo, para María José, perdón, ya súper confianzudo. Majo está bien, adelante. Este término de diverdisidencia, si lo dije bien, lo que estoy entendiendo es que es una propuesta desde ustedes tres también. Es una propuesta, no que a lo mejor ustedes la hayan inventado, pero es una propuesta que ustedes están hablando, tocando, promoviendo, dándole voz, ¿no? ¿Entendimos bien? Pues en realidad es una propuesta de Mao, que es quien se dedicó a hacer todo este análisis en términos de categoría de análisis. A mí yo me lo apropio porque a mí me ha encantado el concepto de las disidencias, porque justo como lo planteaba en un principio, me parece que somos personas disidentes desde nuestra corporalidad, desde cómo desafiamos a través de ello, de nuestra expresión de género, de nuestra identidad de género, de todos los juegos que pueda haber en términos de la sexualidad, que decía Mao, que es como son estas tres cosas que nos hace falta en términos sociales, tal vez no personalmente, pero como sociedad, aprender a entender como tres cosas diferentes: lo que es la expresión de género, lo que es la identidad de género y lo que es la sexualidad, ¿no? Y en términos de esas disidencias que vivimos, pienso en el tema de la higienización de la que hablaba Mao, porque siento que hace mucha referencia a lo que es la limpieza social, que es por ejemplo, lo que vemos con las personas precarizadas en algunas ciudades, que no tengan que ser visibles, ¿no? Y cómo esa misma intersección de la precarización también tiende a atravesar a las personas de la diversidencia o de las LGBT, que tendemos a encontrarnos, incluso, no yo particularmente, soy una persona privilegiada, pero sí en situación de calle, muchas veces expulsadas de nuestras comunidades. Pienso en la historia de vida de Kenia Cuevas, que es durísima y al mismo tiempo ella tan alegre, y tan chingona, tan capaz de ver la vida en positivo y seguir haciendo cosas con mucha energía y mucha fuerza. Pero bueno, somos tradicionalmente personas expulsadas de nuestras casas, violentadas por nuestras comunidades, relegadas a la calle, al trabajo sexual, y por lo tanto en esta concepción moralina, no quiero decir moral porque yo sí creo que tendríamos que tener acuerdos de qué es lo moral en términos del distingo del bien y el mal, en cosas bien concretas y acuerdos sociales en los cuales podemos coincidir, como no matarás, no harás nada que no quieran que te hagan, etcétera. Creo que son como líneas de la convivencia del tejido social que son básicos y por lo tanto podríamos estar
de acuerdo internacionalmente en términos morales que eso es donde se dirime el término, la discusión del bien y el mal, y que lo moralino es todo aquello que queremos hacer pasar por esta discusión y que en realidad no tienen estos elementos de bueno o de malo, sino que más bien es una perspectiva personal de lo que no nos gusta o de lo que nos gusta y lo llevamos hasta esos espacios, ¿no? Y entonces en estos términos pienso también que para poder combatir limpieza social que seguido se hacen sobre nuestras corporalidades y nuestras identidades, que hace falta darle un verdadero sentido y un acuerdo común a la discusión del bien y el mal y empezar a apropiarnos de esa parte moral de la construcción social de las sociedades, valga la redundancia, y no nada más dejar que los grupos conservadores coopten estas discusiones minimizándolo todo al sexo, que aparte, porque es eso, cuando no hacemos ese distingo entre lo que son la identidad, la orientación y la expresión de género, entonces las sociedades desde la ignorancia a veces tendemos a reducirlo a la parte sexual, ¿no? Y entonces la entrada de las personas trans, por ejemplo, a espacios de baños de mujeres, por llevarlo a un espacio concreto, empieza a ser una discusión relativa a lo sexual, porque inmediatamente nos convertimos en depredadores sexuales, porque no se comprenden nuestras identidades con ese distingo de lo que es la identidad y la orientación sexual, y entonces se asume que como no se nos concede la identidad diversa, entonces tampoco se nos concede que no esté reducida esa identidad a la parte sexual, ¿no? Y entonces se vuelve una discusión moralina, porque entonces pareciera que la actividad sexual incluso está reducida a lo bueno y lo malo, ¿no? A la parte religiosa y punitiva de los cuerpos y del sexo en sí mismo. Es decir, hay toda una sanción cuasi religiosa respecto de las orientaciones sexuales y en esta relación que tienen sobre nuestras identidades genéricas. Oye, Majo, y aprovechando, digo, porque sería una aventura muy grande de mi parte asumir que todas las personas que estamos aquí o que nos van a ver en esta semana entendemos estos tres conceptos. ¿Nos podrías hacer el favor de explicar cada uno de ellos? Claro, bueno, pues la identidad de género es cómo nos identificamos, ¿no? Cómo nos identificamos y cómo nos construimos socialmente, incluidos los roles de género, porque al final también tenemos esa parte de ser animales sociales que no podemos obviar y que muchas veces incluso aspiramos a pertenecer o también desde este constructo social esta parte de nuestra socialización como seres humanos. Entonces nuestras identidades es quiénes somos, cómo nos identificamos y cómo convivimos en sociedad, ¿no? Que podríamos reducirlo así vagamente, porque debe de haber un montón. Pienso luego, por ejemplo, en que dentro del paraguas trans nos metemos mucho en las identidades diversas como los mushes u otras aproximaciones al género desde otras interpretaciones socioculturales, pero que no necesariamente son lo trans, sino son otras identidades de género que se construyen en otros constructos sociales y lo no binario y lo fluido y el género mujer-hombre, ¿no? Y bueno, otra N cantidad de formas de ver el mundo y de concebirlo, y lo que se venga también en los futuros en estas formas de concebirnos desde nuestras identidades. Eso es la expresión de género. La identidad sexual es básicamente a qué sentimos atracción, si nos atraen las mujeres, si nos atraen los hombres, si nos atraen las personas no binarias, si nos atraen las personas por su forma de ser, si nos atraen las personas por su forma de pensar, en términos del amor romántico y de las relaciones sexoafectivas, por llamarlo de cierta manera. Y por otra parte está nuestra expresión de género, que es cómo nos queremos ver. Por ejemplo, existen muchas mujeres lesbianas que se autoadscriben a esta expresión de género butch, que es básicamente mujeres masculinizadas, ¿no? Pero que se siguen identificando como mujeres, o tal vez puedo, ya aumentando el espectro, pensar que habrá mujeres butch que sean heterosexuales, ¿no? Yo creo que podríamos conocer a personas que tal vez podríamos decir que en su expresión de género pudiesen pasar por hombres, pudiésemos confundirnos y estar erróneas de nombrarles como hombres, porque en realidad son mujeres que tal vez tienen nada más esta expresión de género, pero le gustan los hombres y por lo tanto no son lesbianas. Es decir, al final todas estas identidades y expresiones atraviesan un tamiz impresionantemente diverso de expresiones y de concepciones de mundo, y por lo tanto no podemos reducirnos a pensar ni que es estático, que evoluciona
funciona y que aparte tenemos que evitar constantemente el caer en prejuicios que todos vamos a resbalar, y lo mejor es asumirlo, ¿no? Y preguntar en dado caso y corregir. Porque pienso que también me quedo en estas palabras de Kenia cuando habla de que no solo las personas trans transicionamos, sino que también las familias, y llevándolo a otro terreno, yo pienso que también las sociedades, y que en este proceso de transición a todo mundo nos toca aprender y desaprender y reconstruir un montón de conocimientos y de ideas que tenemos. Y al menos yo, que he tendido a ser, perdón por la retórica anecdótica, pero he tendido a ser combativa a veces con los temas, no sé, de la malgenerización o de la mala aproximación a las disidencias exogenéricas, y a veces uno está crispada y reacciona de maneras poco asertivas, pero pienso ahora que muchas veces me ha tocado, por ejemplo, en la universidad, en eventos de diversidades, que el personal administrativo malgenerice a los estudiantes y que los estudiantes se sientan agredidas, agredidos, agredides, y que tal vez la persona no lo está haciendo desde un espacio de violencia, sino desde de uno de absoluta ignorancia, y entonces también toca lograr, que es todo un esfuerzo a veces, aproximarse de una manera asertiva, decirle, sabes que tal vez no va por ahí, tal vez te tienes que educar un montón, o dejar de decir estas cosas, o esto está mal, esto puedes aproximarte de esta manera, puedes no nombrar pronombres y nada más referirte a las personas que están, no sé, hay mil formas de aproximarse para no errar, y también se vale siempre preguntar, pero primero tenemos que también, al menos como disidencias, o al menos desde mi trinchera, dar el beneficio de la duda de que tal vez no es con malicia. Interesante eso que mencionas, María José, muchas gracias. Les vuelvo a compartir, el chat está abierto, las reacciones también, por si gustan intervenir. Para continuar con la conversación, ¿qué le dirían ustedes, Mauricio, María José, a las personas que tal vez desde su privilegio o desde un lugar que nunca han tenido un acercamiento con nadie de la diverdisidencia sexual, no logran ver estos procesos, estos movimientos violentos, ¿no? No logran ser un poco conscientes de todo lo que históricamente hemos vivido como una comunidad, o como varias comunidades, no sé, me parece correcto también decirlo así, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos sensibilizar a alguien que genuinamente parece ser una persona ajena a toda esta violencia, todo esto? Porque de repente yo pienso en las universidades en donde trabajo, que es definitivamente una sociedad marcadamente distinta, donde me tocó crecer a mí, ¿no? Donde le tocó crecer a una tía o a un tío, ¿no? Entonces, ¿qué opinarían ustedes? ¿Cómo se acercarían para volver un poco más sensible a las personas que les escuchan, ¿no? Pues, ¿no? Adelante, Pienso en esta parte que dice Mari Carmen, que siempre rescato, que nuestra principal arma es la visibilidad, y por lo tanto nuestro cuerpo, y de entrada poder vivirnos libres y poder ser personas visibles, al menos desde nuestros espacios de privilegio. Yo tengo la fortuna de estar ahorita a cargo de un espacio de diversidades en la universidad, y nos toca abrir espacios. Por ejemplo, nos toca hacer acciones afirmativas para que los estudiantes de la heteronorma, quienes generalmente realizan el bullying, quienes hacen los comentarios homófobos o los chistes homófobos, tal vez sin malicia, pero los reproducen, entonces nos toca buscar las acciones afirmativas para que se empapen también de nuestras comunidades, para que tengan al menos un poquito de recato, poco a poco, un poquito más y más de recato respecto de hacer comentarios homófobos que tal vez les parezcan chistosos, porque tal vez se sienta mal la persona que está al lado, ¿no? Porque tal vez ya le conocieron, tal vez ya le reconocieron ciertas aportaciones a sus vidas. Entonces siento que es eso, en primera instancia, desde nuestro cuerpo y desde nuestros espacios, poder ser visibles y poder abrir espacios para que las personas nos vean y convivan con nosotras, porque si no, como tú dices, si desde su privilegio de no tener contacto, o de no aproximarse a nosotras, o de no conocernos, no puedan empatizar, pues de entrada entonces hay que abrir los espacios para que nos conozcan, y hay que hacer las acciones
acciones afirmativas para que vayan. Cuando hicimos esta Feria de la Diversidad ayudamos a los estudiantes a realizar su Feria de la Diversidad, teníamos la duda de si un compañero con el que estamos trabajando decía que si no era como obligar que acarrear era igual que acarrear a los estudiantes a ir a los eventos, y que entonces si esto era reproducir las acciones que no queríamos, no nos hubieran gustado que nos hicieran. Pero al mismo tiempo pienso que muchas personas que son partes de este sistema heteropatriarcal, heteronormado, conservador, que tal vez vienen con tradiciones bastante más conservadoras desde sus espacios, por ejemplo, pienso en las violencias que se reproducen en los pueblos indígenas, a veces no todas, porque el hecho de ser pueblos indígenas no significa que son opresores necesariamente del sistema sexogénero, pero en muchos casos sí es así. Entonces, pienso que muchas de esas personas, o de personas que vienen de espacios más conservadores, por ejemplo, San Cristóbal tiene tradición de ser un pueblo muy mocho y muy conservador, más allá de los extranjeros y hippies que a veces vemos por ahí. Yo soy de las hippies que a veces ven por ahí, pero pienso que en esos espacios sí hace falta hacer acciones afirmativas para que las personas de esos contextos se aproximen, nos conozcan, y entonces tal vez empapen un poco más de nosotras y vean que no se les va a contagiar, que no les vamos a acosar, que no significa absolutamente nada dentro de su masculinidad poder convivir con nosotras o nosotros o nosotres, poder abrazarnos, que no sé, es el mismo tema de toda esta discriminación y esta xerofobia que de repente está de vuelta, y es como dentro de la absoluta ignorancia y desconocimiento de cosas que no ven, tal vez, de las que no se están empapando, y a veces sí hay que hacer estas acciones afirmativas para invitar a las personas a conocernos y para ver que no pasa absolutamente nada. No sé si aporté algo. Y sí, un poco en resumen es como participar en acciones que vuelvan visibles estos temas, que vuelvan visibles a estas personas que además deciden y quieren ser visibles o quieren participar con conciencia. Y por otro lado, quienes no sean parte de esta diverdisidencia, participar y llegar activamente a escuchar a estas personas que creo que tienen mucho que decir. No sé, Mauricio, tú. Sí, también, bueno, desde esto que hacemos desde la academia, porque lo he mencionado, ¿no? Incluso en el libro lo refiero que pues soy un hombre homosexual o de la disidencia sexogenérica privilegiado, ¿no? De alguna forma, no crean, fue también un poco complejo porque en la universidad, cuando yo empiezo a hablar de estos temas, era el primero que hablaba sobre ello. Y estoy hablando de un tema de posgrado, ¿no? Que diríamos que las personas tendrían que estar como más sensibilizadas en este sentido. Y cuando yo pongo la propuesta de la tesis, bueno, del proyecto desde entrada en el doctorado, les pareció como muy interesante que se pudiera publicar sobre todo, pero sobre todo visibilizar, ¿no? Y creo que desde la academia podemos hacer mucho, incluso en Serendipity lo hemos hecho con el diplomado en terapia de pareja. Ya lo voy a publicitar casi porque tenemos un módulo, ¿no? Que habla justamente sobre estas diversidades, sobre las diversidades sexuales en las parejas, y que vemos todavía las reacciones de algunos colegas, ¿no? Que como que se resisten mucho a este tema, pero independientemente de ello tenemos que mostrarlo, tenemos que visibilizarlo, porque a nuestra consulta nos llega, conocemos a un familiar que quizás sea de la disidencia sexogenérica, un hijo, una hija que no sabemos si en algún momento se pueda visibilizar a través de ello, un hermano, una hermana, a través de esta dinámica, ¿no? De la sexualidad que les decía. Entonces yo creo que desde la academia estamos haciendo este aspecto, y que la verdad es que ha tenido un muy buen resultado, ha tenido una buena, lo han acogido muy bien. Y yo creo que tiene que ver con esta parte de psicoeducar, ¿no? Lo que se ha hecho, por ejemplo, en la UNAM es que algunas personas que todavía no tienen su identidad de género, y que siguen teniendo tal vez un necrónimo. Cuando digo necrónimo es su nombre de pila, ¿no? Y cuando hacen este proceso de transición, pues ya tienen otro nombre o se quieren poner otro nombre, y quizás no lo tienen de una forma legitimada a través de una acta de nacimiento, a través de un INE, pero la UNAM, por ejemplo, ya tiene ese procedimiento que, independientemente de ello, pueden hacerlo. Me parece como algo muy factible, algo muy interesante. Aquí en la UNICACH, ya lo vamos a empezar a hacer. Incluso Majo también creo que tiene un proyectito por ahí que está apuntando precisamente al tema de las diversidencias.
Y creo que tenemos que hablar de esto, aunque suene a veces incómodo, tenemos que escuchar a la gente, no, justo como decía Majo, no lo hacen tal vez con la intención de dañar o de discriminar, y tenemos que escuchar precisamente para generar este diálogo. Entonces, desde la academia estamos publicando, en los medios de comunicación es importante también hablar de ello, porque les decía hace rato que desafortunadamente las historias LGBT se han mercantilizado tanto y se han generado procesos de exotización de las mismas identidades, como esto que ocurrió de la mujer trans, creo que fue en El Salvador o en Guatemala, no recuerdo cuál fue el país, y todas las fotos, en Colombia, todas las fotos que en algún momento se publicaban, y uno dice, pues, o sea, no es necesario, exactamente no es necesario. Sin embargo, conocer la historia, bastaba con conocer la historia y no precisamente el video ni la foto, etcétera, pero con conocer la historia bastaba, ¿no? En esta parte. Entonces tenemos también que educar a los medios de comunicación en ese sentido, y creo que es un arma muy importante para ello. Y otra propuesta que también el gobierno lo ha hecho es hablar de sexualidad precisamente en las primarias, en las secundarias, ¿no? En el diplomado de pareja yo lo menciono siempre, que si se hablara de los acuerdos en pareja, independientemente del tipo de pareja que se tenga, si es hetero o no, desde las adolescencias, por ejemplo, otro cantar sería cuando nosotros tenemos ya conformadas nuestras parejas en la adultez. Entonces, creo que tenemos mucho trabajo por hacer, y afortunadamente existen personas como Majo, como Mari Carmen, como Kenia, que en algún momento ponen su cuerpo, se visibilizan precisamente para mostrarse desde una postura política muy interesante, muy significativa, y que puede impactar a las personas que en algún momento les escuchan o les ven. Y en ello voy a aterrizar un aspecto que precisamente menciono en el libro, cómo a través de conocer precisamente estas historias de otras personas de la disidencia sexogenérica, algunas personas se atreven, se empoderan en sus propias identidades, que llega a un proceso de agenciamiento, diría Pierre Bourdieu, que logran precisamente salir de ese closet. Insisto, y les decía hace rato, no es necesario que todos salgan. Si lo es y desde una postura política, qué padre, ¿no? Porque de alguna manera alguien lo va a ver y va a decir, ah, esta persona lo hizo, entonces yo voy a intentar tal vez hacer, o cómo fue esta forma de poder visibilizarse, ¿no? A través de esta postura política. Entonces se genera un proceso de empoderamiento, de agenciamiento, que llega a impactar a nivel social, como lo que ocurrió con la historia de Ara, precisamente, esta mujer trans, donde ella tenía su prima hermana, que era una chica que ya era una chica trans, que se dedicaba al trabajo sexual, y Ara empieza saliendo en su primer closet como un hombre homo, después sale en un segundo closet como una mujer trans. Y esto que voy a decir no quiere decir que estereotipemos a las identidades trans, porque no todas las identidades trans ejercen esto, pero ella sale de un tercer closet cuando se muestra como una mujer trans que se dedica al trabajo sexual, precisamente por todo el aspecto biopolítico a nivel institucional familiar que hay, que le atraviesan las violencias, y que una de las oportunidades que ella tuvo para empoderarse y poder ser productiva económicamente, inicialmente fue trabajando en una estética, y después siendo una mujer trans que se dedicaba al trabajo sexual, sobre todo por este aspecto de la corposubjetivación, que es un concepto que Anne-Marianne Moll desarrolla, donde las personas en algún momento tienden a adaptar ciertas partes de su cuerpo para embellecerlas, para cambiarlas, para lograr quizá ese imaginario que tienen sobre su identidad. Y algunas mujeres trans, en este caso como el de Ara, se ponen chichis, se ponen senos, se feminizan el rostro, en algún momento se operan la nariz, etcétera, etcétera. Aspectos que no ocurren con otras identidades de la disidencia sexogenérica. Y entonces decimos que todas estas circunstancias en algunas poblaciones trans generan ciertos factores de riesgo. Y ya lo han dicho, ¿no? Que los rangos o los periodos de edad, más bien de vida, que en algunos momentos algunas personas trans pueden tener debido a estas circunstancias, son aproximadamente de 35 años. Entonces tendremos que pensar, y siendo México uno de los primeros países donde hay más transfeminicidios,
¿Qué están ocurriendo incluso con estas poblaciones trans? ¿Cómo la salud pública está atendiendo también esas circunstancias de las poblaciones trans, donde se les niega precisamente estos servicios porque no tienen su identidad legitimada y todo lo que deviene precisamente en ello? Entonces, estas historias de alguna forma politizadas, ¿no? De mostrarse y que ellas ya pueden vivir, ¿no? En la parte de la visibilidad. Saúl les decía que está, pero aparentemente vive desde una forma heteronormada, es que nos ayudan a reflexionar o nos invitan a pensar qué tanto en algunos momentos estas historias pueden ser atravesadas por múltiples factores. Y algo que quiero concluir, por si en algún momento hay alguna pregunta, porque creo que sí vi ahí algo en el chat, es que lo interesante de estas tres historias es que aparentemente se alejan de un modelo binarista, de un modelo patriarcal, de un modelo machista, ¿no? Donde perviven a nivel sociocultural estos aspectos, pero ¿qué creen? Que algunas parejas de estas tres historias repiten a veces esos modelos heteronormativos. Y estamos hablando de procesos de infidelidad, estamos hablando donde una persona de la pareja de la disidencia sexogenérica asume un rol más masculinizado, ¿no? Que está atravesado por un tema de violencia, un tema de control, un tema de opresión incluso. Y entonces tendríamos que pensar, si estamos aparentemente haciendo una distinción de estos modelos heteronormativos, ¿qué tanto todavía nos siguen avasallando precisamente estos modelos? Y bueno, ese es un punto de reflexión que tengo ya en las conclusiones, que no distan del todo algunos modelos de pareja, algunos modelos de familia, y que siguen siendo atravesados por este aspecto patriarcal, sobre todo desde el contexto chiapaneco. Muy interesante esto último que mencionas, ¿no? Bueno, Rosy les hace una pregunta. Bueno, te hace una pregunta a ti, Mauricio, que intuyo fuiste quien decidió el título del libro. Ella te pregunta, ¿por qué cuerpos habitados? Ay, muy interesante pregunta. Precisamente porque hay un cúmulo de experiencias que están habitadas a través de ese cuerpo que tiene una presencia que marca una presencia en un territorio en específico, ¿no? Como los feminismos en algunos momentos nos lo muestran, ¿no? El cuerpo es el territorio, y que algunas identidades también utilizan esa parte de. Entonces es como, justo como la portada, ¿no? Es como un cúmulo de una diversidad de circunstancias, de imaginarios también, ¿no? De formas de entender la propia existencia, la propia identidad, y que están atravesadas a través de múltiples factores como la familia, la pareja, como esta cuestión biopolítica, como lo que se nos exige, ¿no? La expectativa que se tiene a través de estos cuerpos precisamente por ello, ¿no? Por ahí Víctor Hugo tiene la mano levantada. Adelante. Adelante. Sí, gracias. Interesante tema. Gracias, Freddy, por la invitación también. Gracias a los presentes. Decía Mauricio, Marijó. O sea, es importante también lo que comentabas, ¿no? No necesariamente se tiene que salir del closet para hacer un cambio. Eso sí me llamó mucho la atención, y lo que dijo María José, importante. A veces la tolerancia por parte de la biodivergencia, si lo digo bien, sexogenérica, es la tolerancia a veces a la ignorancia, incluso de los que trabajamos en la salud mental. O sea, recibimos pacientes, yo recibo jovencitos con en algunas confusiones, en algunas no confusiones, pero más que llega el papá y la mamá atacados, de decir, oye, modifícamelo, cámbiamelo, lo acepto, no lo acepto, lo rechazo, no lo rechazo, llenos de miedo, ¿no? Sientas al paciente, al cliente, y te dice, yo estoy muy tranquilo, me preocupa lo que están pasando ellos como adultos. Esa falta de foros, de apertura informativa, qué bueno que Freddy, Serendipity está en este proceso, eso faltaría, ¿no? Imagínate, mi utopía, mi mente utópica siempre dijera, imagínate ese libro en las universidades, ese libro o este tipo de foros que nos dieran oportunidad en algunas estaciones de radio aquí en Chiapas. O sea, sería muy importante para quitarnos ese velo de ignorancia, María José, porque es importantísimo. Yo tengo amigos
que les digo, ok, eres gay, no eres gay, eres lesbiana, pero te respeto y me caes bien, y como decía María José, ni me voy a convertir en gay, en lesbiana, nada de ese tipo. Y también toda la terminología utilizada por la radio, por la televisión, y el mercantilismo del pseudo periodismo, me atrevo a decir, que también ha denostado todo este movimiento, ¿no? Y creo que es este espacio, lo que está comentando el señor Mauricio, María José y todos los que estamos aquí presentes, con esa apertura mental de decir, ok, si hay que dar un paso adelante, un cambio, y no necesariamente, como decía Mauricio, salir de un closet. ¿Qué se dice en el medio artístico? Desde que salió Ricky Martin, se abrió el closet, salieron muchos. Pero también hay mucha gente que es homosexual que conozco, que dicen, yo no soy de LGTB, yo soy un homosexual, y respeto a la mujer y respeto al hombre hetero, pero yo soy homosexual. Y eso es tan lindo y hermoso escucharlo, al igual que la mujer que dice, yo soy lesbiana, pero toda esa terminología que a veces está denostada, o incluso, a ver el término que utilizo esté prostituida por el pseudoperiodismo. Creo que sería, y gracias por la apertura del micrófono, Freddy, muchísimas gracias, Mauricio, María José y todos los presentes. Gracias. No, ¿de qué? Gracias, Víctor. La verdad es que, y bueno, y un aspecto muy importante, y justo les voy a dejar tarea, ¿no? A quienes nos estén viendo, es que eso es un elemento que Mari Carmen precisamente prologa. Ella prologó mi libro, y ella hace justamente la denuncia de un suceso histórico, es historiográfico, que ocurrió en Chiapas y que ha sido invisibilizado también en algún momento por los medios de comunicación, por la misma política, que es precisamente el asesinato de las personas trans en el periodo del 89 al 94 con gobernador Patrocinio González Garrido. Y tenemos que nombrarlo porque de alguna manera es una postura política en el hecho de que ha quedado impune, donde Amnistía Internacional, Derechos Humanos, incluso muchos otros periodistas, otros y otras periodistas narraron, entre ellas la doctora Carmen creo que se llama, ¿verdad, Majo? Que está aquí en Chiapas precisamente, y Víctor Hugo Ronquillo, si mal no recuerdo su nombre completo, hace precisamente un libro denunciando este hecho. Entonces, ¿por qué es importante mencionar esto? Y eso es algo que Mari Carmen iba seguramente a referir, porque si vemos del 89 al 94 y estamos en 2025, ¿qué tanto ha cambiado precisamente este aspecto de la persecución que hay hacia las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual, ¿no? Y que esto fue en la tercera poniente, en el 89 al 94, y todavía vemos, ¿no?, algunas poblaciones que se dedican al trabajo sexual, cómo hay estos procesos de discriminación, de transfobia o de algunos transfeminicidios, que tendríamos que ponerlo ya en el diálogo para que los y las chiapanecas que vivimos acá, o personas interesadas, sepan justamente sobre ello. Entonces también es una denuncia precisamente a ello, de que queremos evitar que esto se vuelva a repetir, que esto ocurra nuevamente, la persecución a las identidades de las diversidencias sexogenéricas. Y que bueno, algo muy puntual que comentó María José, es que la política de otros países nos está llegando de alguna forma, nos está atravesando con estas políticas de Trump, que veremos seguramente una respuesta también en los movimientos antigénero en América Latina, que ya existen, no sé si lo sabían ustedes, y que constantemente algunos personajes, no voy a mencionar sus nombres para que no les demos foco, es que constantemente están hablando y están en contra justamente de estos movimientos, ¿no? Del género y de la diversidad sexual. Entonces tenemos que pensar que parece ser que hay un avance, pero todavía nos falta mucho, y sobre todo en política pública, de poder legitimar estas identidades, como lo pendiente en Chiapas sobre las identidades de género, pero también sobre la penalización de las terapias de conversión, precisamente porque en nuestros consultorios todavía siguen llegando historias donde las familias quieren que hagan esta corrección, entre comillas, que son esfuerzos para la corrección de las identidades de género,
no solamente en consultorios, que ya hemos cachado algunos colegas que hacen ciertas terapias de conversión, en centros de rehabilitación y en algunas iglesias todavía. Entonces es importante precisamente dialogar esto, visibilizar esto para que también entiendan que ya hay una consecuencia, puede haber una penalización y que bueno, también presionar a las autoridades precisamente por estos pendientes que tenemos en política pública para el derecho de todas las personas y no solamente de algunos sectores. Yo quisiera robar tantito porque me parecieron dos cosas bien interesantes en las que quisiera puntualizar de las que mencionaba Mao. Una, el tema de la historicidad, de que son luchas que llevan muchísimo tiempo y que luego está bien hacer la memoria porque no empezaron ayer, no estamos luchando por los derechos ayer y hay que reconocer las luchas de las personas que nos antecedieron. Y pienso que a veces un poco en este vaciado que existe de ciertos movimientos justo persiste esta frivolización de las luchas y este vaciado de muchos conceptual. Luego veo, por ejemplo, muchas personas que se autoadscriben y me parece perfecto desde los feminismos, pero sin ahondar en la carnita, sin leer, sin escuchar a las compañeras que les antecedieron hace muchísimo tiempo y entonces pareciera que cada vez estamos partiendo otra vez desde cero y eso complica las cosas, ¿no? Entonces eso, primero que hay que hacer un recuento histórico, me parece magnífico lo que menciona de Patrocinio, que por cierto le estaban dando un premio del municipio el sexenio pasado, habría que recordarlo. Y la otra respecto de la perspectiva pues, de política internacional y cómo empieza este crecimiento de movimientos de derecha en diferentes espacios internacionales, y pienso que no empezó necesariamente con Trump, sino que estamos ahorita en la cúspide de eso, ¿no? Porque antes de Trump hubo un Bolsonaro, hubo un Boris Johnson, hubo, ya no me acuerdo cómo se llamaba un Berlusconi, ¿no? Que ahora se ha traducido en una Meloni, por ejemplo, y entonces pienso que también la creciente ola de movimientos ultraconservadores y de ultraderecha también representa una oportunidad para los espacios como México que se autodefinen desde las izquierdas, y me planteo como que es una oportunidad porque nos permite plantearnos como antípodas de esos pensamientos retrógrados, ¿no? Nos permite mapear, identificar con qué se relacionan esos hipercapitalismos necróticos, conservadores, machistas, homófobos, transfobos, lesbofobos, y cómo todos esos pensamientos se aglutinan allá. Y lo más deseable respecto de esa distopia que se está viviendo en Estados Unidos es estar del otro lado completo de esa narrativa, ¿no? Y entonces tal vez nos permita incluso como tener una brújula de hacia dónde deberíamos estar apuntando quienes nos autoadscribimos de izquierda y guiarnos en ese camino y tratar de estar completamente del lado contrario de lo que es el trumpismo, el mileísmo o todos esos movimientos, ¿no? Y al mismo tiempo, olvidaba hace rato planteándome desde la historicidad y desde lo que planteaba de dar licencia a las personas que están aprendiendo. Yo también he estado aprendiendo, por ejemplo, un montón de cómo referirme a las personas no binarias, y seguido resbalo y me doy cuenta, y qué bueno que me corrijan, y entonces hay que hacer la corrección siempre, pero al mismo tiempo pienso que también hay muchas personas que tienen responsabilidades administrativas y de respeto de los derechos humanos, y que entonces los derechos humanos ya están a nivel constitucional a partir de la reforma constitucional, creo que es del 2011, y que por lo tanto tienen que ser respetados y tienen una vinculación jurídica, es decir, estamos obligadas todas las personas que estamos en espacios administrativos o de injerencia de política pública o no sé, estamos obligadas a respetar los derechos humanos. Entonces, no sé, sí tener cierta licencia, pero también apelar a que hay una obligación de respetar los derechos humanos y que hay penalizaciones y que hay un marco constitucional y de derechos que avalan estas posturas. Interesante lo que comentas, María José, la verdad que sí. Y bueno, pues para cerrar, voy a leer una aportación de Juan Palacios. Y de ahí voy a hacer como una breve invitación, pues aparte de las influencias socioculturales de cada persona que podrían permitir la presencia de estas influencias patriarcales y de violencia que se vive en relación a las diversas identidades, entonces dentro de la misma cultura, desde la psicoeducación social podríamos establecer más foros de información como este. Muchísimas gracias a las dos personas que estuvieron aquí presentando y hablando acerca de este tema tan importante, el cual coincido con Víctor, tenemos que darle más difusión, tenemos que darle más espacio, tenemos que darle más
lugar, más luz, más foco, como diría las generaciones anteriores. Gracias también a cada uno y cada una de los participantes que estuvieron aquí. A partir del día de mañana va a estar disponible en nuestro canal de YouTube y en las redes sociales se van a estar haciendo los anuncios del enlace para que ustedes nos apoyen compartiendo y más personas puedan escuchar pues el diálogo que se formó esta noche. Esta es una actividad, por ahí se nos fue, creo que nuestra parte de marketing también tiene que aprender muchas cosas, ¿no? Que se va a hacer en conmemoración del Día de la Psicología, en donde cabemos todas, todos y sobre todo todes también, y queremos hablar para llegar a más oídos, más cabezas y generar muchísimas más conciencias. Muchísimas gracias, doctor Mauricio, muchísimas gracias, maestra María José. Gracias, amigo, muchas gracias. Gracias. Majo. A todas las personas, le agradece por favor a Mari Carmen. Gracias por la invitación. Te decimos, gracias. María José, que si nos ayudas, por favor, compartiendo tus redes sociales en el chat. Ay, claro. Bueno, en Instagram estoy como @Teo, que es mi perro, _and_I. Ahorita lo escribo en el chat. Y de ahí solo tengo Facebook, pero bastante irrelevante. No publico nada. Sí, no gran cosa, la verdad, puras cosas institucionales, pero sí, yo encantada de hacer comunidad y de hablar, dialogar siempre con más gente, me parece fantástico. Y se me estaba olvidando algo súper importante, Mauricio, ¿este libro solo se comercializa físico? ¿Estás en un proyecto donde buscas compartirlo de manera digital? ¿Tiene algún costo? ¿Qué onda con él? En físico lo pueden encontrar en Educal, está también en internet, si lo googlean, o me pueden contactar precisamente malbores16@hotmail.com y se los envío hasta donde estén, no hay ningún problema, ya lo hemos enviado hasta en Estados Unidos, entonces donde quieran, y está en un costo de $200. ¿Puedes otra vez decir tu correo electrónico? Y claro, malbores16@hotmail.com. Lo voy a escribir acá. malbores16@hotmail.com. Exacto. Y a ver si hacemos una dinámica, Freddy. Te voy a enviar uno para ver si lo puedes rifar o bueno, ya ver qué haces ahí. Sí, lo hacemos. Hacemos un OnlyFans y por ahí lo aprovechamos. Pues muchas gracias, amigo. Gracias a quienes estuvieron. Ojalá que algo les haya interesado y que sigamos incidiendo. Muchas gracias. Pues gracias. Gracias a todos por compartir. Gracias, Freddy. Un abrazo. Buenas noches. Gracias.